A finales de los años 80, el mítico entrenador del Milan, Arrigo Sacchi, dijo: "El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes". Porque, para bien o para mal, el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Por lo que esta cita del italiano me parece perfecta para comenzar la discusión y desglosar la dualidad en el mundo del fútbol, que cada vez se parece menos al aficionado y cada vez se parece más al empresario. Y así establecer la relevancia a través del balompié que tiene lo global y lo local en la configuración de identidades. Las palabras de Arrigo Sacchi contradicen a Bill Shankly, leyenda del banquillo de Liverpool, quien dijo: "Algunos creen que el fútbol es solo cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho más importante que eso". Sinceramente me sitúo en un punto medio entre ambas posturas, quizá más cerca de la visión del inglés, pues es una realidad que el deporte es una estrategia de posicionamiento geopolítico que trasciende la vida cotidiana de la mayoría de las personas y, más importante aún, que funge como catalizador de emociones para una especie ambiciosa, insaciable y naturalmente competitiva. Si juntamos ambas partes, obtenemos que las estructuras de poder suelen explotar la cultura del exitismo. Por un lado, promueven la evolución y por otro, someten a sus semejantes. Pero aún considerando la continua evasión de nuestra condición efímera, las constantes limitaciones orgánicas e intelectuales, la obsesión por el poder y las abominaciones causadas por la inflamación desmedida del ego individual y colectivo, el ser humano muestra constantemente la pureza de su esencia, retándose a sí mismo física y moralmente y buscando el enaltecimiento absoluto de su espíritu. ¿A dónde voy con toda esta sopa de citas? Lo que quiero explicar es que el fútbol es una locura digna de mejor causa, un negocio vulgar y silvestre, una fábrica de trucos manejada por sus dueños, pero también fiesta de los ojos que lo miran y alegría del cuerpo que lo juega, que por ende es dominado por medios de producción e influencias culturales al mismo tiempo. El fútbol, desde su establecimiento como juego global, ha buscado la homogeneización sin conseguirlo totalmente, porque existe una resistencia y oposición, una identidad local que sobrepone la esencia del balompié por encima de lo profesional. Y es que el fútbol nació en diferentes horizontes, en distintas épocas y con motivos nada parecidos. Como pasatiempo con orígenes en miles de cuentos, historias y leyendas, y como juego cuyo pasado rebasa la comprensión de lo conocido por los humanos, es una gran obra que unifica y honra a la amistad, la unión y los vínculos entre las personas, o aquello que busca venerar. Por su significado cultural y por nuestra porfiada condición humana, crea identidades, crea arraigo, crea un sentimiento muy fuerte de pertenencia. Como fenómeno social puede adoctrinar, puede influir, puede destruir, puede construir. El fútbol es una constante pulseada entre dos fuerzas, aquella dominada por la globalización y el capitalismo, y la rebelde que se niega a estandarizar el juego de la pelota y los sentimientos que trae consigo cada gajo del balón.
Los empresarios que se adueñan del fútbol creen que los aficionados son asimilables a los 30.000 operarios que tienen trabajando. Y un aficionado no es un operario. Un operario trabaja. Un aficionado siente. En fin, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado un montón. La verdad es que tenía 1 año y medio sin tomar un micrófono y grabar para Passage Football. Fue un reto, no voy a decir que no, pero precisamente para eso es este video, porque como pudieron notar, más que un guión bien estructurado, fue una amalgama de citas, fue un cúmulo de referencias a otros autores. Fue precisamente eso, para empezar a tomar un poco más de ritmo como los futbolistas. A pesar de todo, en serio, ojalá que te haya gustado la reflexión. Si fue así, no sabes cuánto me apoyarías con un me gusta. No se diga compartir el video, por supuesto la suscripción y que me hagas saber tu sentir en los comentarios. Creas que no, todas estas acciones suman un montonal para que YouTube nos comience a recomendar de nuevo. Y listo. Recuerda que en el fútbol como en la vida siempre están las alegrías si haces lo que hay que hacer para ser lo que quieres ser. ¿Y tú? ¿Eres quien quieres ser? Soy Ruletas. Nos vemos en la próxima.